Tiene fama de ser un hombre de principios, íntegro, honesto, leal, el hombre bueno del partido. En apariencia siempre tranquilo, a nuestro invitado no le gustan las estridencias ni la salida de tono. Su discurso es recto, sencillo y fácil de entender, aunque hay voces que aseguran que es otro quien le dicta el guión. Él defiende que solo atiende a su conciencia a la hora de gestionar los asuntos de gobierno. Solo el tiempo dirá si consigue salir de los márgenes que se le han impuesto y de la difícil situación que ha heredado de su antecesor en el cargo. Hoy visita el plató de Trivium el presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Bienvenidos, arrancamos hoy nueva temporada de Trivium. A partir de ahora pretendemos acercarnos hasta sus hogares todos los martes por la noche para tratar todos aquellos temas que son actualidad. Es la tarea que nos propusimos cuando comenzamos este programa y para la que cuento con mis compañeras María Eugenia Lozano. Mar, buenas noches. Buenas noches, Paz. Esther, buenas Muy noches. buenas noches. Pues como les decíamos, hoy arrancamos nueva temporada. Nuestro invitado de hoy es abogado de profesión, pero lleva muchos años en la política y no sabemos si algún día se imaginó en el papel del 5º presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Alberto Garre, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, darle las gracias por estar aquí esta noche con nosotras y comenzar nueva temporada. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme una vez más a todos los murcianos. Muchas gracias. Pues empezamos ya, si le parece, hace ya 6 meses que llegó a la presidencia de la Comunidad Autónoma y que llegó a San Esteban. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? ¿Ha sido un aterrizaje tranquilo? ¿Ha tenido alguna turbulencia? En fin, ¿cómo ha sido esa toma de contacto? Bueno, yo creo que ha sido una sucesión de lo más normal, y sin ningún contratiempo. Todo estaba relativamente en orden. Y por lo tanto lo único que había que hacer era seguir el cumplimiento del programa electoral de un partido, el Partido Popular, que es el mío, que ganó abrumadoramente las elecciones autonómicas en el año 2011. Y se trataba solo y exclusivamente de eso, pues de continuar en el cumplimiento de nuestro programa electoral. Precisamente como nos ha dicho, era el cumplimiento del programa electoral, pero usted sí que tiene un reto por delante porque eran muchas cosas las que había recogidas en ese programa electoral, muchas cosas las que hay que hacer en la región de Murcia en muy poco tiempo, porque el próximo mes de mayo tenemos ya unas elecciones autonómicas y municipales. ¿Va a dar tiempo? Luego hablaremos de todos esos retos que tiene por delante la comunidad, pero ¿va a dar tiempo? ¿Usted se ve con la energía y con el tiempo suficiente para poder ir haciendo cosas? Lo único que sí que puedo prometer, porque además es lo que hacemos día a día, es trabajar. Desde el Gobierno de la región se está haciendo un trabajo muy intenso, inmenso además, por parte de todas y cada una de las consejerías y de sus titulares. La tarea desde luego es ardua, la tarea es amplia y la tarea es estrecha en el tiempo, como bien dices. Pero estamos poniendo todo el empeño. Y yo creo que algunas de las cuestiones que abordamos y que desde luego no permitían ningún tipo de relajación, como por ejemplo el empleo, pues se ha abordado adecuadamente. No ha dado quizás todos los resultados que todos quisiéramos, ¿no? O sea que ya hubiésemos acabado con el desempleo en la región de Murcia, pero es verdad que se están dando pasos, y pasos firmes, pasos sólidos, y ni un solo paso atrás. Y eso es muy importante, por ejemplo, en esta materia, que como digo es el principal empeño del Gobierno y de la cual yo personalmente me responsabilicé en el discurso de investidura ante la Asamblea Regional. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Hablando de ese margen, usted ya ha dicho en alguna ocasión que le gustaría pues, que el Partido Popular contara con usted para que sea el candidato y poder terminar esas cosas y esos retos que se planteó y que usted expuso en su discurso de investidura bastante claramente y de los que luego hablamos. ¿Cuándo nos lo va a decir o cuándo vamos a saber si usted va a ser el candidato? Bueno, ¿hay algún tiempo o no? De momento no hay un solo candidato en ni una sola de las 17 comunidades autónomas. Por lo tanto, no pidamos privilegios, ¿no? Tampoco yo soy amigo de los privilegios en ningún ámbito de la vida, y en este tampoco.
El Partido Popular, como cualquier otro partido de ámbito nacional, tiene sus órganos colegiados para la elección de los candidatos, tanto a parlamentos, a gobiernos autónomos, como a alcaldía a partir de 50.000 habitantes. Y ese proceso pues se iniciará en su momento oportuno, ni siquiera se está hablando ahora de eso, ¿no? Yo que he dicho, pues sí, es verdad, pues claro que me gustaría. ¿Habrá algún trabajo más digno que representar a la región donde has nacido y donde te gustaría morir? Porque nacer se nace en un sitio, pero morir se puede morir en cualquiera. Y yo, desde luego, a mí me gustaría también que me enterraran en esta tierra, que es a la que quiero inmensamente. Y por lo tanto, pues estoy orgulloso del papel que estoy desempeñando en representación de ese 1,5 millones de murcianos, y me gustaría seguir haciéndolo, claro que sí. Pero en cualquier caso eso lo deciden los órganos colegiados. Yo estoy a disposición, especialmente de Murcia, de España y de mi partido. Entiendo que no le ha asustado, ¿no?, el reto que entiendo que no le ha asustado el reto de hacerse con la presidencia de la comunidad. Bueno, hombre, uno tiene ya alguna experiencia en estas cosas, ¿no? Hay gente que me ha dicho, ¿fue para usted una sorpresa? Yo os puedo asegurar que para mí no fue ninguna sorpresa. Tal y como se estaban desarrollando las circunstancias, sabía que me tocaba. ¿Sí? ¿Pero porque alguien le había dicho algo? ¿Porque usted intuía que por su experiencia y la trayectoria dentro del partido? Uno tiene ya alguna experiencia en esto, y tal y como se estaban desarrollando las cosas, yo tenía, no digo la certeza, pero sí presagiaba que me podía tocar. Y bueno, es verdad que la situación no es la más boyante, pero no solo en Murcia, en ninguna comunidad autónoma, en España, en Europa entera, ¿no? La crisis que nos ha azotado a todos por igual, y es una situación muy difícil. Pero también en política uno está a las verdes y a las maduras, y lo que no puede hacer uno es que cuando el partido, tu región, te reclama para llevar a cabo una determinada labor, aunque las circunstancias sean difíciles, es mirar para otro lado. Usted se ve con ganas y con fuerzas, nos acaba de decir, para continuar al frente de la presidencia de la comunidad autónoma. Si finalmente el partido le da ese apoyo y los murcianos finalmente deciden que quieren que sea usted quien presida la comunidad autónoma otros 4 años, sí que dijo, y una de sus intenciones era limitar precisamente el mandato de los presidentes, ¿no? Del presidente de la comunidad autónoma. Lo hemos enviado a la Asamblea y bueno, yo creo que hay una cosa que yo quiero dejar bien clara. A veces los políticos pierden un poco el norte. Cuando digo que pierden el norte no es que pierdan el contacto con las ideas o con los principios de su partido, sino precisamente por eso, porque estamos embuidos muchas veces en la idea solo y exclusivamente del partido, perdemos otro referente que nunca deberíamos de perder de vista, que es la defensa del sistema. Y hoy en España lo que está en peligro no es la mayoría de este o aquel partido, lo que está en peligro no es el relanzamiento de este o aquel otro partido, lo que está en peligro es el sistema. Y por lo tanto hay que tomar medidas para reforzar ese sistema. Y lo estamos haciendo. Hemos impulsado una ley de transparencia, hemos impulsado el estatuto de altos cargos, hemos impulsado la ley a la que usted hace referencia de la limitación de los mandatos del presidente del gobierno, y estoy convencido de que la sociedad lo ha recogido bien, porque es lo que nos está exigiendo. Y ya está bien de que los partidos políticos y los gobiernos vayan marcando las ideas de la sociedad. Creo que ha llegado el momento en el que todos los partidos, absolutamente todos, deberían de tener en cuenta las ideas de la sociedad y trasladarlas a través de los órganos democráticos establecidos a la legislación. Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno regional, intentando fortalecer el sistema democrático. Y al mismo tiempo, lógicamente, y cuando la sociedad advierte esto, pues se fortalece también el partido que lo impulsa. Y yo espero que el resto de los partidos hagan igual. No queremos ser los primeros en esto. A mí lo que me gustaría es que todos tomásemos conciencia de esto, que en las próximas elecciones autonómicas y municipales, y las que a continuación se van a celebrar, de las generales, nos estamos jugando algo más que mayorías, algo más que diputados en esta o en la otra Cámara. Nos estamos jugando algo más importante, que es el sistema democrático, la monarquía parlamentaria, que tan buenos resultados ha dado en España y en nuestra región durante tantos años.
Dentro de ese cambio que quiere impulsar el Partido Popular, dijo que no aprobaría ningún cambio sin el consenso de todos los partidos políticos. En ese trabajo y en esa labor para impulsar esa reforma, ¿han tenido contacto con el Partido Socialista y con Izquierda Unida? ¿Qué impresión les ha dado? ¿Qué les han transmitido? Esto de la reforma electoral tiene dos ámbitos, dos campos, que yo creo que a veces nos confundimos. Cuando hablamos de reforma electoral, ¿estamos hablando de la ley electoral regional, de las 5 circunscripciones, o estamos hablando de la modificación de la ley electoral general y a la hora de elegir alcalde y quién sea el alcalde con o sin mayoría absoluta? Aquí, a nivel regional, es verdad que se han producido ese debate de reforma de la ley electoral regional, se ha producido muchas veces. Y tanto yo creo que el PSOE también está en esto, como estamos nosotros. Siempre hemos dicho que debe ser con el mayor consenso político posible y a ser posible por unanimidad, porque de lo que estamos hablando es de las reglas del juego, de lo que al final se va a determinar a través de esas leyes quién gobierna o no gobierna un determinado municipio, una determinada comunidad autónoma. Por lo tanto, cuidado con estas cosas, porque son leyes básicas que afectan, como digo, no ya a este otro partido, sino al propio sistema. Y por lo tanto, pues nosotros exigimos ahí que haya el máximo consenso y, a ser posible, consenso unánime. Yo no soy partidario de reformar una ley electoral regional, más cuando estamos ya abocados a un proceso electoral. Creo que la sociedad no lo entendería bien, salvo que todos estuviésemos de acuerdo. Otra cosa es la ley por la que se pretende, de alguna manera, que los alcaldes más votados sean los que gobiernen. ¿Por qué? Pues bueno, porque según se está poniendo de manifiesto, es muy posible que en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchos municipios, se pueda producir una amalgama de grupos municipales, y que al final un candidato a alcalde, rozando la mayoría absoluta o habiendo ganado las elecciones holgadamente, pues se quede relegado en la oposición. Y entonces de esa otra amalgama de la oposición salga un señor en el que estos se ponen de acuerdo para que sea el alcalde. Parece que no es lo lógico, Igualmente, como decía anteriormente, ni siquiera esta reforma, aunque parece que sea lógica el poder llevarla a cabo, se debe de hacer si no es al menos con algún tipo de consenso. Ya no digo consenso unánime, pero no debe abordarla un solo partido, por mucha mayoría que tenga. Yo creo que debe de hablar con el resto del arco parlamentario e intentar la mayoría de los apoyos. Esto no es porque sí. De esa amalgama de partidos puede resultar alcalde cualquiera de ellos. Y yo estoy completamente seguro que al elector, cuando echa la papeleta, lo que quiere saber es qué programa está votando y qué candidato está votando. Y es muy posible que con su voto esté votando a un alcalde al que no hubiese votado nunca. Y por lo tanto se quiebra absolutamente la confianza, que es el cordón umbilical que une a la sociedad con la política. En el caso concreto de la ley electoral, la que afectaría a la región de Murcia, de la que hablábamos al principio, no ha habido ese consenso que ustedes buscaban con el resto de fuerzas políticas de la región. Mi pregunta es más general, en el ámbito general. ¿Cómo están siendo las relaciones actuales del gobierno regional con los grupos de la oposición, con los agentes sociales? Estamos hablando de sindicatos, de patronal de empresarios. ¿Cómo ve usted las relaciones? ¿Cree que quieren colaborar con el gobierno? No es que lo creo, es que lo están haciendo, afortunadamente. Y además yo creo que un gobierno que esté de espaldas, especialmente al Parlamento, no estará nunca legitimado. El gobierno tiene que someterse permanentemente al control de la Cámara, porque es que está así establecido en el sistema democrático español. Es una monarquía parlamentaria y por lo tanto cualquier gobierno que se precie de ser democrático debe de dar explicaciones permanentemente en la Cámara. Quizás no todas las explicaciones que caprichosamente a los grupos de la oposición se les ocurra presentar en la Cámara, pero sí que debe de dar la cara, y eso lo estamos haciendo. En el ámbito social, le puedo decir que de las aproximadamente 300 medidas que se han tomado para el plan de choque contra el desempleo en la región, han participado, han colaborado todos los sindicatos y ha colaborado la patronal. Han colaborado algo así como 200, 300 personas, muchísima gente. Nosotros no queremos hacer absolutamente nada, legislar nada, como dije yo anteriormente, que vaya por delante de la sociedad. Creo que ya está bien, que ahora llega el momento en el que los gobiernos y los partidos políticos deben de escuchar más
a la sociedad, deben de pisar más la calle y menos las moquetas, aprender de lo que la sociedad nos dice e intentar legislar con acuerdo a lo que ellos nos demandan. Esto de pisar más la calle y menos las moquetas fue también uno de sus compromisos que dijo en su discurso de investidura, y es lo que está haciendo. Ha visitado, no sé si los 45 municipios de la región, ¿los ha completado todos? Todos. ¿Cuáles son las impresiones que ha sacado de este recorrido? La primera impresión que saco es que yo creo que hay quien advierte que esto no debía haberlo hecho. O sea, a mí se me ha criticado por la oposición, dice que andaba de excursión por los municipios, se ha dicho. Hombre, algunos llevan 20 años de excursión por la oposición. Yo me he dedicado a hacer lo que tenía que hacer, que es lo primero que debe hacer un gobernante, pues es estrechar lazos, estrechar sus relaciones con otro tipo de administraciones, en este caso con los 45 municipios de la región. Fue un compromiso que adquirí en la Cámara ante los restantes 44 diputados y lo cumplimenté además en el plazo establecido, creo que fue antes de que terminara el mes de julio, y se hizo. Y es importante, por la misma razón que decía antes, habrá forma más realista de conocer qué está pasando y qué problemas tiene un municipio, que es yendo a ese municipio, entrevistándote con las asociaciones, entrevistándote con el alcalde. Yo puedo decir que he sido muy bien recibido en aquellos ayuntamientos donde gobierna un alcalde socialista. Quizá porque estos sí saben de estas cosas y saben que es bueno que se estrechen los lazos, las relaciones interadministrativas, con independencia de la ideología que cada uno profese en cada momento, ¿no? Estos alcaldes han agradecido la presencia y yo les agradezco el trato que me han dado. Quizá porque ellos no llevan 20 años de paseo por la oposición, sino que saben lo que es gobernar. Y eso es lo que he hecho. Y os puedo asegurar además que he percibido una cosa que me ha causado cierta satisfacción. No hay grandes problemas que resolver en los municipios. Afortunadamente, los años de democracia que hemos disfrutado con el Estado de la Autonomía han servido para resolver los grandes problemas en esos municipios. Ya no faltan prácticamente centros de salud, ya no faltan colegios, ya no faltan institutos. En la inmensa mayoría todo eso se ha hecho, y se ha hecho durante estos años de democracia y de autonomía. Quienes criticaban o critican todavía o puedan seguir criticando el Estado autonómico, les puedo decir que están muy equivocados. Que el centralismo de otros tiempos, que no llegaba nunca a las provincias, ahora se pone de manifiesto cuando uno repasa los municipios de su región y ve cómo en materia básica, como la educación y la sanidad, los gobiernos, ya no digo el gobierno del Partido Popular, también el gobierno que nos precedió del Partido Socialista, se ha hecho una inmensa labor en todos los municipios. Y las tareas que quedan por hacer ya son otra cosa, ya no son aquellos servicios más básicos, más fundamentales, como es tener un colegio, como es tener un instituto, como es tener un consultorio médico. Me imagino que los alcaldes aprovecharían que estaba el presidente pues para hacer su lista de pedidos, ¿no? Claro ya, que hombre, sí. Ya que le tenían cerca. Entonces, me imagino cuáles son las principales preocupaciones. Me imagino que el empleo para los alcaldes de cada municipio pequeño, que están en contacto con los vecinos, es una de sus principales preocupaciones, ¿no? Sí, esa es la preocupación general, y además es lógico. Es que mientras hay una familia en paro, yo creo que no deberíamos de perder algunos minutos todas las noches el sueño, porque es una lacra social. No digo nada cuando es una familia con todos sus miembros en paro. Por lo tanto, si hay una tarea en la que el gobierno municipal, con las pocas competencias que pueda tener en ese orden, el gobierno regional y especialmente el gobierno de la nación, sin olvidar la tarea de los sindicatos y de la patronal, porque son los empresarios principalmente quienes crean empleo, tenemos que dedicar más tiempo, es precisamente eso, a paliar la lacra del paro. Nosotros, ya digo, no podemos estar satisfechos. ¿Cómo voy a estar satisfecho con un 25% de paro? Sería de necios, ¿no? Ahora sí que estamos satisfechos, ¿por qué? Porque casi hemos reducido en 10.000 personas el número de desempleados. Y esto nos da aliento y nos da esperanza de que estamos en el camino acertado. La economía va poco a poco. Tampoco se están dando saltos hacia adelante tan graves como hacia atrás se dieron en otro tiempo. Pero en este orden de cosas sí quiero decir una cosa. Durante muchos años, en esta nación nuestra, en todo el territorio nacional, los grandes contratos y las grandes fortunas iban en trenes AVE, y los principios y las ideas en trenes de mercancías. Y eso hay que revertirlo.
o ponemos delante los principios y las ideas, el sentimiento de la sociedad, o no nos llevará a ninguna parte. Nos puede llevar a donde nos metieron esos otros años. Y yo no quiero volver ahí. En su discurso de investidura como presidente de la comunidad autónoma, usted habló sobre todo de tres retos básicos, por así decirlo, que fue la lucha contra el paro, la transparencia y la regeneración democrática. Precisamente estábamos hablando del desempleo, que es el principal problema que tiene no solamente nuestra comunidad, sino también el país. Se habla mucho de esa estrategia regional de empleo y del objetivo concreto que eran esos 50.000 empleos directos en los próximos 2 años. Tal y como está la situación, parece un objetivo demasiado ambicioso. Bueno, yo creo que debe ser un ambicioso en la vida cuando se trata sobre todo de ambicionar el que la familia, el que las personas puedan tener un puesto de trabajo. Y ahí tiene que ser un ambicioso. Si no son 50.000, y por las razones que sean, porque la economía funciona de esta o de otra manera, son 35.000, bienvenidos sean. Y si son 60.000, muchísimo mejor. Lo que sí le digo es que se han puesto en marcha, creo que son 300 medidas. Hay 7 programas establecidos y 230 millones de euros para apoyar todas esas medidas. Y que eso, junto con el plan de reequilibrio que se inició en nuestra comunidad autónoma, nos está llevando a buen puerto. Que ya se han creado, como digo, casi 10.000 empleos. Que se han dado de alta más de 9.000 personas, nuevas altas a la seguridad social. Y que por lo tanto estamos en el buen camino. Hay que seguir luchando por esto. Y luego hay medidas de tipo regeneracionista, como bien has planteado, y que estamos haciendo también. ¿Por qué? Por esa razón que yo decía antes. Yo creo que la sociedad, en las actuales circunstancias, por desgracia, quizá ahora hablaremos de eso, yo no lo voy a sacar, porque ya sabe bastante la gente de estas cosas, y está bien que lo sepa, y está muy bien que lo sepa. Pero la sociedad nos está pidiendo ese tipo de medidas. Por eso de un estatuto de alto cargo. Ya hay a nivel nacional algo legislado sobre esto. La gente que vaya a la política tiene que ser gente preparada. Usted, presidente, lo ha dicho que no lo va a sacar, pero hay que tratar la madre de todas las madres, que ese es el tema de la regeneración democrática. Por lo que le podemos conocer los murcianos. Usted es un hombre muy serio y muy recto. Eso no hace falta, no hace falta que ser muy avispado para darse cuenta. Entonces, me gustaría saber cómo está llevando el tema de los escándalos de corrupción, de supuesta corrupción, las cosas que salpican al partido o a su gobierno, desde su puesto como presidente de la comunidad, y como empezamos a conocerle, me gustaría saber cómo lo lleva y cómo le gustaría atajarlo. Bien. Primero, cuando hablamos de corrupción, iniciamos un camino dentro del derecho penal. El derecho penal lo que enjuicia son actuaciones personales. A mí no me gustaría condenar a ningún inocente. Tampoco me gustaría que un culpable se fuese de rosita. Pero entre las dos cosas me quedo con lo primero. Condenar a un inocente es muy grave. Yo he ejercido la profesión durante 32 años de la abogacía y he visto de todo. Y los jueces son humanos. Y como son humanos, a veces yerran. Y como son humanos, no son iguales. Y como son humanos y no son iguales, a veces ni siquiera nos ven a todos igual. Cuidado con estas cosas porque estamos hablando de algo muy delicado, que es la dignidad, la honradez de las personas. Otra cosa es luego cómo se desenvuelva el partido que representa a esa persona en el ámbito penal, pero estamos hablando de lo personal. Entonces, ¿hay corrupción? Claro que hay corrupción. Estaría yo listo si la negara, lo sabe todo el mundo. ¿Hay muchos corruptos? Yo creo que no tantos como aparece, pero en cualquier caso diré siempre que son demasiados, porque no tenía que haber ni uno solo. A la política se ha de venir a servir a los demás y no a servirse uno mismo. Y por lo tanto, pues, ¿cómo lo llevamos? Pues con esa resignación lógica de la percepción que tiene la sociedad. Pero yo le diría también a la sociedad que recapacite y que hay personas que conocemos en esta región
que han estado sometidos a un proceso penal durante 7 y 8 años y que finalmente su causa ha sido absuelta. Y han pagado durante 7 u 8 años, primero, la lentitud de los procesos judiciales, luego procesos judiciales sometidos a secreto sumarial, que sin embargo se publican diariamente. Y cuando eso se produce, no estamos cumplimentando la Constitución, que dice que todos los españoles tenemos derecho a un juicio rápido, justo y sin dilaciones. Lo que se está produciendo es una canallada política por capítulos a diario. Y eso tampoco podemos permitirlo. Así que yo lo que sí le pediría a aquel político, que claro que tiene que saberlo, si ha cometido algo, vamos a hablar en plata, si ha metido la pata a sabiendas o ha puesto el cazo, pues que se vaya al día siguiente. Que no espere ni a que lo imputen, que se vaya a su casa, porque flaco favor le está haciendo a su partido y especialmente flaco favor le está haciendo a la sociedad. Usted nunca ha querido pronunciarse sobre esos asuntos, confía en que la justicia haga su trabajo, pero lo que sí les pide es celeridad, precisamente para evitar, como usted ha dicho, que todos los días tengamos un capítulo nuevo, que al final sean asuntos judiciales que se enquisten durante tanto tiempo. O sea, ¿usted le pediría rapidez para solucionar, para que por una, digamos, el que ha metido la mano o ha puesto el cazo, el que no, y poder seguir el camino que tienen que desarrollar? Porque sí, desde luego ahora está todo como empantanado y da la sensación de que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Yo quiero decir, no, la verdad, yo digo celeridad, pero yo soy abogado y yo sé que cualquier providencia se puede recurrir. Y si empezamos a recurrir hasta la más leve de las providencias, los juicios se eternizan. ¿Qué es lo que yo pediría? Pues que si hay que hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para este determinado tipo de asuntos, que no solo se quedan en la esfera personal, que no solo se quedan en la esfera familiar o más cercana de amigos, como le puede ocurrir a cualquier persona, porque haya tenido un proceso o tenga un proceso penal en marcha, sino que cuando se trata de un político eso trasciende más allá de lo personal y de lo familiar, porque trasciende a toda la sociedad, pues que se legisle y se tipifique en torno especialmente a ese tipo de delitos. Y sobre todo una cosa, que si a través del proceso judicial se puede determinar finalmente que el acusado que finalmente resulte condenado ya tenía conocimiento de sus propios hechos al inicio, la condena sea doble. Porque una cosa es que esté en el limbo de no saber cómo lo ha hecho, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, y pueda tener una condena porque se ha equivocado erróneamente y ha perjudicado al resto de la sociedad, sino que a sabiendas, o sea, prevaricando y sabiéndose culpable, siga defendiendo su inocencia, no ya solo personalmente, sino ante el resto de la sociedad porque está en un cargo público y tiene que responder también de eso, la condena sea superior. En ese caso que usted dice que la condena fuera superior, también lo podíamos entender en el caso de una persona que está imputada, que sabe que ha hecho algo que no es del todo correcto, que a lo mejor que podría hacer es marcharse hasta que se solucione y luego a lo mejor en otro caso volver si es inocente, ¿no? Es a lo que voy. Si una persona que está imputada es conocedor de que esa investigación que se ha puesto en marcha tiene razones jurídicas para seguirla y finalmente condenarle, lo que tiene que hacer es irse a su casa inmediatamente. Pero si continúa defendiéndose a sabiendas de que lo que ha hecho, yo creo que la condena debería ser superior. Pero en fin, esto ya es una materia que compete al Congreso de los Diputados y a la legislación penal. Pero algo habrá que hacer, ¿eh? En cualquier caso, dentro de los partidos políticos y dentro de los gobiernos sí que se están planteando, en los últimos meses, algunas de esas posibles medidas que se podrían llevar a cabo ante casos y ante situaciones como las que estamos conociendo en los últimos años, que es verdad que llevamos una racha de conocer posibles o supuestos casos que ponen los pelos de punta, por así decirlo, ¿no?, a la sociedad. El Partido Socialista, por ejemplo, hablaba de no dejar las listas electorales a ninguna persona que estuviese imputada. Después matizó Pedro Sánchez y dijo que simplemente los que tuviesen algún juicio oral abierto. En el caso del Partido Popular, Rajoy también planteó la posibilidad de eliminar el aforamiento a los cargos públicos electos. No sé, dentro de todas estas medidas, ¿usted cómo las ve? ¿Cuáles cree que serían las más apropiadas? Si dentro del Gobierno regional también se está trabajando en alguna de esas líneas. Nosotros no tenemos capacidad de legislar sobre esa materia. Nosotros sí tenemos capacidad de prevenir sobre esa materia. De ahí lo del Estatuto del Alto Cargo, de ahí lo de la Ley de Transparencia para que todo el mundo... Vamos a ver.
para que todo el mundo nos entienda. En la Asamblea Regional ahora mismo todos los diputados tenemos declarados nuestros bienes. Cualquiera puede pinchar y ver qué es lo que hay, qué propiedades tiene, cuándo se han adquirido y cómo las ha pagado. Eso se llama transparencia. Y nosotros eso lo hemos llevado también al gobierno y queremos ampliarlo a través de una ley en la Asamblea Regional, para que cualquiera pueda saber que un diputado en 2 años no puede comprar 4 inmuebles sobre lo que le haya tocado la lotería o haya heredado. Si es que no puede ser. Porque todos sabemos lo que se gana en la política. Se gana para vivir dignamente. Para hacerse rico no. Para hacerse rico no. Y no estoy con esto intentando ni valorar la clase política ni nada. Peor desde luego están los que están ganando 1.000 euros o los que ganan menos. Y peor desde luego se está haciendo hoyos con un aza. Se está mucho peor que en la política. Así que gracias a que estamos haciendo lo que nos gusta y encima nos lo pagan bien. Hagámoslo honestamente. Hagámoslo honestamente. Pero transparencia máxima. Ahora, respondo a la pregunta final. ¿Usted por qué se inclina? ¿Imputación? ¿Apertura de proceso oral? Yo me inclino porque los partidos, los máximos partidos con representación nacional, el PSOE y el PP, sean capaces de ponerse de acuerdo para ver dónde ponen la línea roja. Lo que no puede ser es que en Murcia legislemos una cosa, en Almería, Andalucía otra, en Alicante, Valencia otra. Tenemos que poner la línea roja en un punto. ¿Es el momento de la imputación? De la imputación. ¿Es el momento del proceso oral? Del proceso oral. Pero pongámonos de acuerdo. Y no demos arrancar de caballo jerezano y parar de muro manchego, como ha hecho don Pedro Sánchez. Imputado, 2 meses. Pedro Sánchez, que bien lo hace, fija el listón en los imputados, coño. Y 2 meses después resulta que ya no es el momento de los imputados, sino que es la apertura del proceso oral, que cuando se abre un proceso oral, es que ya los indicios han pasado casi a pruebas manifiestas. Eso es otra cosa. Hay un caso, y ya dejamos este asunto, que es el tema el que tiene más portadas en la prensa y del que estamos más pendientes por el alcance que tiene, el caso de Nuevo Cartago. Hay bastante, tengo el audio también, imputados, y usted dice que no pone la mano en el fuego, pero que sería el primero en sorprenderse si esta lista de Cerdá, que es un hombre de gobierno que lleva mucho tiempo en la región haciendo un gran trabajo con los agricultores, no sé si Bascuñana, no sé si, bueno, todos le merecen la misma opinión, pero hay una lista de imputados que sobrecoge un poco, por lo menos, pesos fuertes en la comunidad autónoma. ¿Usted cree en su inocencia, la de sus compañeros? Yo el otro día me preguntaron, el que pone la mano en el fuego se quema. Pero, o sea, que yo esa pregunta no creo que no es ni siquiera racional. O sea. Ahora, yo sí digo, yo conozco a la gente de mi partido, y bueno, salvo que se me demuestre otra cosa, desde luego yo sería el primero sorprendido. Aunque ya me lleva alguna sorpresa. Así que por eso lo que pido es que la justicia, dentro de las limitaciones que tiene la ley de enjuiciamiento criminal actualmente, pues que resuelva lo antes posible, porque es una descarga, especialmente para los que rodean al personaje, y yo creo que hasta para el personaje que puede estar implicado también, ¿no? Y luego lo que le pediría pues es lo que hemos hablado antes, que el que se sienta de alguna manera responsable, que piense que hay mucha gente que está pendiente de su decisión, y que si realmente se considera que ha cometido algún tipo de irregularidad, pues que voluntariamente se vaya. Y si, desde luego, sí le puedo decir una cosa, y si yo tengo conocimiento directo de que una persona que esté bajo mi responsabilidad ha cometido algún tipo de irregularidad que roce el derecho penal, lo ceso en 24 horas. Si yo tengo esa certeza. Si no la tengo, no, por las razones que dije antes, porque no hay cosa más aborrecible que condenar a un inocente. Incluso condenado, ya decía Concepción Arenal, odia el delito y compadécete del delincuente. ¿Cómo no nos vamos a compadecer de una persona que sin haber hecho nada la estamos condenando todos los días en la prensa y finalmente pueda resultar absuelta? Y de esos casos también hay.
Hablamos de... Sí, si os parece, antes de empezar con otro tema, dejamos aquí el tema de la corrupción y de estos casos que tenemos día a día en la prensa. Hacemos un alto para marcharnos un momentito a publicidad y enseguida volvemos en Trivium esta noche hablando con el presidente de la Comunidad Autónoma. Continuamos en Trivium, esta noche arrancamos nueva temporada y lo estamos haciendo con el presidente de la Comunidad Autónoma, con Alberto Garre. En la primera parte del programa hemos hablado de paro, de regeneración democrática, de los casos de corrupción que tenemos diariamente en la prensa, y ahora hay otro tema. Dentro de todos los temas que queremos tratar con usted esta noche está el tema del aeropuerto, que no deja de ser un asunto controvertido, ya lo fue para su antecesor, para el presidente Valcárcel, para usted también está siendo un asunto complicado. Para intentar poner un poco de luz, ¿cómo está ahora mismo el asunto del aeropuerto y hacia dónde se encamina? Bueno, sí, este es un asunto que ciertamente pues, está dando algunos titulares, ¿no? Yo creo que está bien encauzado, hasta ahora, y lo estaba perfectamente encauzado, hasta ahora está bien. Hasta hace poco estaba perfectamente bien encauzado. Nosotros hemos pedido un crédito documentario a la Unión Europea, que no es ni más ni menos pues, bueno, que acabar la operación para que la concesionaria, que se llama Aeromur, pueda obtener luego un crédito bancario que satisfaga el aval de 182 millones, creo recordar que fue que la Comunidad Autónoma le prestó para meter todo el aparataje, todo lo instrumental que un aeropuerto necesita para desenvolverse naturalmente, ¿no? Y se solicita, lógicamente, a la Unión Europea va solicitando una serie de documentación y el consejero Manuel Campos, que es un todoterreno y un trabajador como la copa de un pino, pues se dedica a seguir ese asunto y a ir contestando todas y cada una de las peticiones que le hace la Unión Europea. Cuando ya creemos que estamos al final del camino y que ya no hay más cosas que aportar y que ese crédito documentario se debe otorgar, pues resulta que siguen haciendo preguntas. Entonces llega un momento en el que el consejero se dirige al comisario, el señor Almunia, y le dice que le haga todas las preguntas que tiene que hacerle de una vez, y que no se las vaya haciendo con cuentagotas, ¿no? Y esto no se resuelve así, y se siguen, cada vez que se aporta respuesta a preguntas, aparecen nuevas preguntas. Y en eso estamos, Yo lo que digo es que el aeropuerto es esencial para esta región y que por eso el gobierno regional del Partido Popular en su momento aportó por el aeropuerto. Yo lo que digo es que todo el sistema, todas las asociaciones de turismo de la región de Murcia nos piden que se abra el aeropuerto. Yo lo que digo es que conocemos estudios de que el 40% del pasaje que toma el avión en Alicante está más próximo al futuro aeropuerto de Corbera, sin contar lo que desde Corbera hacia la costa de Águila y Mazarrón se pudiera compatibilizar también. Por lo tanto, yo creo que es un objetivo que es irrenunciable y que antes o después tenemos que tener nuestro propio aeropuerto. Y lo que he dicho siempre y vuelvo a decir hoy es que esa torre de control no va a servir de palomar. Se abrirá antes, se abrirá después. Llevamos 2014 años sin aeropuerto, no es cuestión de unos meses, más allá o más acá. Tampoco hay que inaugurar todas las cosas de cara a las elecciones, es algo que tampoco he entendido muy bien en otro tiempo y ahora tampoco. Basta con que la sociedad sepa que eso va a estar ahí. Y yo les digo que es necesario ese aeropuerto y que vamos a seguir luchando porque ese aeropuerto esté en Corbera. En cualquier caso, sí que nos va a permitir que le intentemos pedir o que intente darnos una fecha aproximada, porque es cierto que con el tema del aeropuerto se han venido dando muchas fechas y por motivos diferentes, pues siempre se ha venido retrasando, sí, ¿no? Se han dado algunas fechas. ¿Cuáles son, más o menos, el gobierno regional, cuáles son las esperanzas que tiene puestas? ¿Con qué límite trabaja? Yo le puedo decir lo que el consejero del ramo, que es el que lleva especialmente este asunto, creo que decía ayer mismo, que bueno, pues que incluso sin llegar al verano o para el verano podría estar en el aeropuerto. Yo no daré nunca ninguna fecha, no me gusta dar fecha. El escollo que hay ahora mismo parece ser que es esa indemnización a AENA que podía rondar los 71 millones de euros. ¿Eso es así? ¿Ese escollo es cierto? ¿Y esa negociación con AENA se está produciendo ahora para limitar esa indemnización?
Bueno, nosotros lógicamente estamos batallando este asunto en todos los frentes, y uno de los frentes abiertos es al que usted hace referencia, de los 36 millones de euros que AENA solicitaría como consecuencia de las nuevas pistas que se hicieron en el aeropuerto de San Javier. La postura que el gobierno regional mantiene y que defiende Manolo Campos, yo creo que muy razonada y acertadamente, es que esas pistas en definitiva van a servir al aeródromo de San Javier, al aeródromo militar, y que por lo tanto parece razonable que el Ministerio de Defensa nos echara una mano ahí. Y eso es lo que estamos tratando ahora y lo que está tratando el consejero de conseguir. Yo creo que es razonable. También es verdad que parece ser que en otro tiempo hubo unos compromisos que, aunque no estén escritos, no dicen exactamente eso. Sí, estamos hablando del pacto al que aludió Morenés hace unos días cuando llegó a la región, que decía que se iban a dividir la indemnización en 4 partes: defensa, fomento, el gobierno regional, si no me equivoco, y Aeromur. Ese acuerdo no escrito, por lo que acaba usted de decir, que no está en vigor ni va a estar, seguramente. Hombre, los que somos licenciados en Derecho sabemos que lo que no está escrito no existe. Pero sabemos también que la palabra dada se debe respetar. Y ese acuerdo efectivamente parece ser que no está escrito, pero la palabra parece ser que sí está dada. Y por lo tanto, si eso es así, que a mí me consta, casi con toda certeza que es así, nosotros no vamos a negar la mayor. Ahora, vuelvo a plantear el tema desde el más absoluto raciocinio. ¿Esas pistas no las vamos a llevar nosotros a Corbera? No. Esas pistas se van a quedar en San Javier y van a servir a la Academia General del Aire. Van a servir, por lo tanto, al Ministerio de Defensa. Van a servir, por tanto, al Gobierno de la Nación. No creo yo lo más apropiado que el Gobierno regional tuviese que sufragar los gastos, los 36 millones o 38 millones, no sé lo que es ahora mismo, que costó hacer esas 2 pistas que en definitiva no vamos a utilizar. Y en eso estamos. Se van a renegociar ese acuerdo que el anterior gobierno dejó encaminado, ¿no? Y Eso dio es lo su que tenemos palabra que al gobierno de intentar. Valcárcel. Claro. El gobierno regional, en cualquier caso, ¿tendría capacidad para hacer frente a la cantidad que le correspondiese finalmente con esas negociaciones que se están llevando a cabo? Si todo pasara por 36 millones de euros, pues hombre, yo creo que merecería la pena plantearse. Lo que pasa es que no olvidemos que nuestra situación financiera es difícil. Cada cosa en su sitio. Nosotros tenemos un sistema básico de servicios. Está mal, parece que estaría mal que yo lo dijera, pero es que es verdad. Es que tenemos un sistema sanitario como no tienen en el resto de España. Es que hemos inaugurado en los 4 o 5 últimos años 3 hospitales de novedísima generación, como son el Santa Lucía, el Mar Menor o el Reina Sofía. Es que teníamos una universidad y tenemos 3. Es que hemos dado pasos de gigante. Luego, pues lógicamente las personas, la sociedad se queja, siempre quiere más, y es lógico. No se debe de renunciar nunca a aspirar a mucho más. Yo lo veo compatible dentro de lo razonable, que cualquier persona quiera más. Pero en esta región tenemos una educación y una sanidad que en muchas otras regiones la quisieran. Y en esas otras regiones a lo mejor cumplen con el déficit público y cumplen, por lo tanto, con la aritmética que se plantea financieramente. Pero habría que preguntarle si cumplen con las necesidades de su sociedad. Yo me siento muy contento de haber pertenecido a un partido que durante estos años ha puesto el listón de los servicios básicos muy alto. Tenemos un déficit aritmético. Prefiero tener déficit aritmético a déficit en asuntos sociales, que algunos tenemos todavía, como consecuencia de una ley de dependencia que se fraguó en el Congreso de los Diputados. Yo estaba entonces allí, eso no me lo ha contado nadie, y se aprobó una ley de dependencia, pero sin ningún tipo de financiación detrás, que está, entre otras cosas, también llevándonos a muchas de las comunidades autónomas a ese tipo de déficit. Pero prefiero cumplir con la sociedad, con los servicios sociales, a cumplir con la aritmética. Y también tenemos que corregir la aritmética y bajar el déficit, ya lo sabemos, pero tratando de no llevar a cabo ningún ajuste más y haciendo cada vez más eficiente el servicio público. Por ahí irán las acciones del Gobierno, porque sí que es cierto que el Ministerio está exigiendo a las comunidades autónomas
que cumplan con ese objetivo del 1%, que es el que se planteó para este año, que ya de primeras, cuando se planteó aquí en la región de Murcia, ya se dijo que era bastante difícil que se fuese a cumplir, y de hecho así está siendo. ¿Cuáles son las recetas? ¿Cuál es el camino que va a seguir la comunidad autónoma a partir de ahora para conseguir reducir esas cifras? Vamos a ver, en el día que yo juré el cargo, creo que recordar que fue el 10 de abril, en el Palacio San Esteban, yo dije algo que además vosotros los medios de comunicación resaltabais, porque creo que es fundamental en el tipo de relaciones entre los distintos gobiernos central y autonómico. Y es que la lealtad no va solo de abajo arriba, sino de arriba a abajo también. Yo tengo que decir, en orden a la verdad, que el gobierno regional está intentando, ya intentó y lo ha conseguido, y nosotros lo seguimos haciendo, rebajar ese déficit y rebajar todo lo que podamos la deuda. Lo estamos intentando. Pero al ministro Montoro no escapa que desde 2009 se estableció un sistema de financiación que era absolutamente injusto. Y lo hizo otro gobierno, no lo hizo el gobierno del Partido Popular. Y a nosotros se nos perjudicó sobremanera durante esos años en la financiación, porque no se nos reconocía el 1,5 millones de habitantes que ya estaban disfrutando de los servicios básicos. Porque a todo esto llegó la crisis. Porque a todo esto, y no se nos olvide, tuvimos un acontecimiento muy desagradable y excepcional que no tuvieron en ningún otro sitio, como fue el terremoto de Lorca. Y todo ese déficit, lógicamente, lo llevamos sobre nuestras espaldas, pero lo estamos soportando y estamos intentando que no vaya más allá. Y la lealtad tiene que ser recíproca, y tengo que decir, en honor a la verdad, que tanto el ministro Montoro como el propio presidente del gobierno, el señor Rajoy, han tenido un comportamiento ejemplar con este gobierno, a través de los fondos de liquidez autonómica y a través del pago a proveedores. Nosotros teníamos una deuda, y seguimos teniendo deuda, una deuda importante, pero teníamos una deuda comercial, con unos determinados intereses a pagar. Y todo eso se ha absorbido por el Gobierno de la Nación de alguna manera con los fondos de liquidación autonómica, que nos ha, en vez de tener ahora una deuda comercial con unos intereses, tenemos una deuda con Hacienda a otro tipo de intereses. Y eso nos lleva, entre otras cosas, a ahorrar más de 60 millones de euros anuales en amortización y más de 120 millones anuales en intereses. Con lo cual estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero desde la lealtad recíproca entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno regional. En honor a la verdad, una vez más digo, yo visité al presidente del Gobierno en Moncloa, le llevé una lista de asuntos que yo creí y creo que son prioritarios para esta región. Tengo que decir que desde el primero hasta el último están consignados en los presupuestos generales del Estado para el 2015. Y quiero decirlo con toda claridad, ha sido un comportamiento ejemplar. Y espero que ellos perciban del Gobierno de la región que estamos siendo igualmente leales con ellos. ¿Qué puntos llevó en esa lista? En esa lista iban cosas, puntos? Pues eso que yo decía antes, que es lo que nos percibimos de la sociedad. Nosotros tenemos una sequía, de la que quizás hablemos a continuación, de nuestro déficit estructural de agua. Una sequía permanente en esta región. La cuenca del Segura es la única estructuralmente deficitaria de toda España. Cuando decimos esta frase estructuralmente deficitaria, puede haber personas que no sepan exactamente de qué es lo que estamos hablando. Pues de lo que estamos hablando es de que con las aportaciones del Segura, con las aportaciones añadidas del Tajo, con las desaladoras y con el agua que cae del cielo, seguimos siendo deficitarios. No llegamos. 480 hectómetros de déficit. Y ahora se está elaborando el nuevo Plan Hidrológico Nacional y por lo tanto estamos solicitando que se nos aporten ese déficit que tenemos para poder cuadrar las cuentas hídricas, ¿no? Digo, le planteé lo del agua. Creo que son 124 millones para nuevas instalaciones de riego en la región y para interconexionar lo que ya tenemos de instalaciones de nuevo regadío con las desaladoras. Le hablé de la autovía del Bancal, que fue un convenio entre el Gobierno de la región y el Gobierno de la Nación para llevar la autovía desde Sucina hasta Santomera. El Gobierno de la región hizo su trozo, hizo su tramo y terminó en un bancal de naranja o de limonero, no sé lo que. Y ahí terminó porque el Gobierno de la Nación no hizo nada, el anterior Gobierno de la Nación. Se han consignado millones de euros para desbloquear ya definitivamente eso y seguir construyendo esa autovía. Le hablaba también de la sequía que habíamos padecido, de los miles y miles y miles
de almendros que se nos han secado, especialmente los almendros. Bueno, pues ya hay 4 millones del Ministerio de Agricultura consignados en el presupuesto, más 14 que va a aportar la Unión Europea para ese asunto. Que no sé si me dejo alguna cosa, el AVE. Hubo un compromiso de que el AVE llegara en el 2015 a la región de Murcia, y el AVE va a llegar a Murcia en el 2015. Y va a llegar además soterrado, y se van a eliminar los 2 pasos a nivel, que son los que generan más problemas, el de Santiago, me parece que se llama así, y el de los Garres, ¿no? Hombre, ¿va a ser todo soterrado? ¿no? También. ¿Hay algún otro AVE en una ciudad española que esté todo soterrado? Tampoco. Entonces, nos decía antes con el aeropuerto que no le gusta dar fecha, pero le acabamos de escuchar decir que el AVE va a llegar en 2015. Sí. El AVE estará aquí en 2015. Va a llegar en el 2015, sí. Y, bueno, y si me equivoco, pues a lo mejor llega unos días después, en el 16. Yo es que no le doy mucha importancia a esto. Pero yo lo que quisiera es que llegara no en el 2015, que llegara ya, pasado mañana. Sí, bueno, ponemos 2015, si es enero del 2016 tampoco, no. Le vamos a hacer pero es por saber que es una fecha cercana, o sea que el hecho de que llegue la del 2015 es una fecha muy cercana. Dejémoslo en el 2015 y más antes que después. Y más antes que después. Y más antes que después. Una cosa, como decimos los murcianos, que esté bien. Que todos nos entendemos sin haber dicho nada. Pero en una primera fase, ¿cómo va a llegar? Porque yo al final tengo un lío con el soterramiento o no soterramiento de... Vamos, todo está preparado para que llegue soterrado. Sí. Ahora, en principio, los 2 puntos más conflictivos, que son los pasos a nivel, ahí me parece que son aproximadamente unos 500 metros, que va soterrado, que es lo que más perjudica. Es que si entramos en el soterramiento de todas las vías de comunicación que pueda haber en esta ciudad y en toda España, tendríamos que empezar por soterrar la Gran Vía, para que no haya ruido en la Gran Vía. Es que no nos volvamos locos, es lo que yo pido. Yo, al presidente de la plataforma, Joaquín, no sé cómo se llama de apellido, Contreras. Se lo dije, digo, mire, don Joaquín, yo no sé exactamente cómo va a venir, eso fue al principio de mi mandato. Ahora ya sé que, bueno, que viene soterrado, pero entonces no lo sabía. Yo no sé si va a venir más soterrado o menos soterrado. Lo que sí le prometí 2 cosas. Primero, usted será el primero en enterarse. Y a través de don Manuel Campos, el otro día le dijimos cómo iba. Y en segundo lugar, le dije algo que él no me contestó, que se quedó el hombre, yo creo que también de alguna manera convencido de que esto debe ser así. Digo, lo que yo no voy a consentir es que a usted ni a mí nos soterren antes de que llegue el AVE. Y claro, si empezamos a poner piedras en el engranaje a todo lo que sea, pues de alguna manera recuperar los movimientos en esta región, las grandes infraestructuras, el AVE, el aeropuerto, si todos ponemos pega a todo, al final no llegamos a nada. Vamos a intentar poner aceite en el engranaje para que todo funcione adecuadamente, que tengamos el AVE lo antes posible y que la estación del AVE de la región de Murcia esté en el Carmen y no en Albacete. Hablamos de AVE, de aeropuerto, y también tenemos que hablar de agua, porque siendo usted diputado en el Congreso de los Diputados, se saltó la disciplina de partido y votó contra el Estatuto de Castilla-La Mancha. Eso estaba en el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando pasó eso, y años después nos encontramos con que seguimos sin un plan hidrológico nacional, con que los regantes cada día que pasa están en una situación más complicada y que el problema estructural que tiene la región de Murcia con ese déficit de agua no se termina de solucionar. Bueno, hay una cosa que a mí me gusta recordar. Yo creo que el agua en la región de Murcia podemos hablar de pasado, de presente y de futuro. En el pasado y desde 1934, con otro régimen, que no era una democracia, sino que era una república, con Indalecio Prieto, que era socialista, pues inició un trasvase desde el Tajo y desde el Ebro a la costera mediterránea. Los canales todavía están. Yo os invito a que cuando paséis por el Alto del Paso a nivel de Balsiquia, que es mi pueblo, miréis hacia el este y veréis más de 300 metros del canal de Indalecio Prieto, que están allí todavía para verlo. Es de las pocas obras, de aquella obra, de los pocos metros que quedan todavía vivos, ¿no? Yo lo tengo inmortalizado gráficamente para que, si algún día a alguien se le ocurre meterle la reja y el tractor, que no desaparezca, porque esa es la prueba del 9. Y luego vino otro régimen detrás de esto, que fue el de la dictadura. Y durante la dictadura se empezó a hacer, ya no era la república, ya era la dictadura, se empezó a hacer el trasvase Tajo Segura. Y luego entramos en un sistema, por fortuna, de democracia parlamentaria.
y con la UCDI en 1979 llegaron las primeras aguas del Tajo a Murcia. Y en el año 85, con una mayoría socialista, se aprobó la Ley de Aguas, con Felipe González en el poder, que mandataba hacer un plan hidrológico nacional. Y después, en el año 2000, quiero recordar que fue José María Aznar el que aprobó un plan hidrológico nacional y un trasvase del Ebro. ¿Qué quiero decir con esto? Que con distintos sistemas, con distintas ideologías, todos estaban en la necesidad de traer el agua a la región de Murcia, al sur de Alicante y Almería. ¿Por qué? Pues porque somos deficitarios. El agua, según el artículo 2 de la Ley de Agua, es del patrimonio hidráulico nacional y por lo tanto es de todos los españoles. Y si encima el 45.2 de la propia Constitución dice que se ha de llevar a cabo el reparto de la riqueza natural del territorio, pues más a nuestro favor. Cuando usted dice se saltó la disciplina de voto, yo no me salté ninguna disciplina de voto del grupo, sí. Pero yo fui disciplinado con mi Constitución, con mi estatuto, con mi programa electoral, con mi región y con España. Lo tengo clarísimo. Y me han preguntado muchas veces, ¿lo volvería a hacer? Por supuesto que sí. Y ahora añado, con la verdad por delante, hasta en política se llega. No sé si se me entiende. Con la verdad por delante, hasta en política se llega, por una sencilla cuestión. Porque la verdad nos hace libres. La coherencia con lo que decimos y lo que hacemos nos hace creíbles. Y la cohesión nos hace fuertes. Y si los españoles tuviésemos claro estas tres cuestiones, otro gallo nos cantaría en España en vez de estar, eso, echando estacas para que ardan al asunto del ébola. Sigo con el agua, que es lo más importante. Y ahora ya llegamos al 18 de junio del año 2004. Yo estoy entonces en el Congreso de los Diputados, tampoco me lo ha contado nadie, y veo allí a unos señores socialistas de esta región, diputados compañeros míos en las Cortes Generales, aplaudiendo el decreto de derogación de doña Cristina Narbona al trasvase del Ebro. Y entonces ya te quedas sorprendido y ya los ojos te bailan cuando ves a actuales diputados regionales aquí diciendo el PP no saca adelante el trasvase del Ebro. Y usted se lo derogó usted, si lo han derogado ustedes, con lo difícil que fue poner de acuerdo a todas las confederaciones hidrográficas de España, con lo que eso costó, cuando estaba ya legislado por ley, cuando se estaban iniciando las primeras obras, llegar como consecuencia de una imposición de Esquerra Republicana de Cataluña, que Dios guarde muchos años a ser posible dentro del limbo parlamentario, porque menuda la está montando también en esa otra parte tan querida del territorio español, que es Cataluña. Estos impusieron a Zapatero la derogación del trasvase del Ebro. Esto no lo digo yo. Esto está en el diario de sesiones número 236 de 6 de abril del 2005, de la Comisión de Medio Ambiente, donde una diputada que se llama Bonat Paisa, de Esquerra Republicana de Cataluña, dice qué medidas medioambientales ni qué nada, porque había hablado Narbona o no sé quién hablaba, alguien del PSOE, dice, esto fue una imposición de Esquerra Republicana de Cataluña, la derogación del trasvase del Ebro para conseguir el voto de su investidura. Y está en el diario de sesiones y nadie le contestó. Por lo tanto, que no nos vengan ahora con milongas. Yo les hago una propuesta a los socialistas actualmente. Sabemos que si nosotros abordamos un plan hidrológico nacional con el trasvase del Ebro, que es el río más caudaloso de España, no el que tiene más capacidad de almacenamiento, que es el Tajo, con mucha diferencia, pero el más caudaloso es el Ebro. Si nosotros abordamos eso, cualquier 18 de junio de otro año llegará el PSOE y lo volverá a derogar. Si de verdad quieren un trasvase, desde donde sea, que lo presenten en las Cortes Generales, que lo presente el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Y si mi partido no lo vota, yo dimito al día siguiente. Pero de legislar nosotros para que lleguen ellos después y lo deroguen por decreto, sin previo diálogo ni consenso con nadie, por decreto ley. Nada más llegar el 18 de junio, se había jurado el cargo Zapatero hace un momento. Bueno, ese es pasado más cercano. Y ahora estamos en el presente. Y en el 2009 la Unión Europea mandataba al Gobierno de la Nación de España a llevar a cabo la planificación hidráulica de todas las cuencas españolas. No hizo ni uno solo, porque efectivamente eso es conflictivo. El agua genera muchas pasiones, en esta región más. Algunos han muerto a lagonazos. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Y genera muchas pasiones, entonces no entran en ese tema
Y cuando llega el gobierno de Mariano Rajoy, inmediatamente se ponen a trabajar en eso y ya prácticamente están solucionados o están terminados la planificación hidrológica de las distintas cuencas españolas. Y ahora se trata de hacer un plan hidrológico nacional una vez conocidos todos los volúmenes de agua disponibles en todos los ríos. Y en eso estamos. ¿Hay prisa? Pues para nosotros sí, pero que lo que se haga bien, especialmente que se haga bien, y que el agua llegue a la región de Murcia desde donde tenga que llegar. Que ahora durante un tiempo quizás tengamos que hacer uso de las desaladoras. Alguien dice, ustedes demonizaban las desaladoras, pero usted, vea usted la ley del Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar y en su anexo 2 dice y habla de la creación de las desaladoras como complemento del trasvase del Ebro. Esa fue una idea de José María Aznar, del gobierno de José María Aznar, que luego Narbona, en vez de manera complementaria, la utilizó como alternativa al trasvase del Ebro. Y eso es un desastre. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que se han fijado ya definitivamente por ley los volúmenes que se pueden traspasar desde el Tajo, algo que antes no teníamos, y que el gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, de Ramón Luis Valcárcel en Murcia y de Can en Valencia consiguieron unificar con el Ministerio para tener ya asegurados los hectómetros a traspasar desde la cabecera del Tajo a la región de Murcia, pues ahora vamos a ver de dónde sacamos el resto, el déficit de 480. ¿Qué es de desalación? Pues habrá que mezclarlo lógicamente con los volúmenes del Tajo y de la propia cuenca del Segura para que no resulte cara, para que siga siendo rentable a los productos agrícolas murcianos que además pues influyen de manera muy importante en el Producto Interior Bruto, no solo regional sino nacional. Presidente, casi con el agua nos hemos quedado, se nos ha agotado el tiempo de este programa, pero antes de que se marche yo quería hacerle una pregunta y me gustaría que me contestara muy brevemente porque... Pero que no sea muy comprometida. No, no será comprometida. Usted hablaba antes de cohesión del territorio y evidentemente después de la reunión que mantuvo anoche el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con los partidos pro consulta, finalmente no va a haber consulta o según dicen ellos no va a haber consulta conforme al decreto que aprobó la comunidad catalana. ¿Qué opinión le merece todo este asunto? Yo esto lo cerraría diciendo, lo de la secesión de Cataluña no va a más. Pues así, pues con ese titular y agradeciendo la brevedad, hemos terminado con nuestro tiempo por hoy. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras esta noche, que haya abierto la temporada de Trivium y le emplazamos para que cuando quiera está en su casa y vuelva a sentarse con nosotras. Muchísimas gracias a las tres. Pues chicas, un placer, como siempre, y ya saben que con ustedes volvemos a tener una cita todos los martes a partir de las 10 de la noche. No nos falten y hasta el martes que viene, que sean felices.